Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El biólogo, filósofo, escritor, intelectual, multidimensional, el chileno Humberto Maturana, falleció a los 92 años hoy. Luego de estudiar medicina en la Universidad de Chile, Maturana dedicó su vida a la ciencia y la cultura, tomando clases en University College en Londres, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts también en los Estados Unidos, en los altos niveles académicos del mundo. Bueno, en 1960, una vez ya de regreso en el país, fue nominado al Premio Nobel de Medicina y en 1994 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias por sus investigaciones sobre los vertebrados. El ser humano, en el buen sentido de la palabra, lo volvía loco, lo inquietaba. Tenía muchas teorías muy interesantes, la autopoiesis, la construcción del propio ser humano y su contexto. Un hombre fascinante, tuve la suerte de entrevistarlo un par de veces. En su trayectoria profesional escribió más de 20 libros, pero su teoría más destacada es esa, la de la autopoiesis, reconocida a nivel internacional por la reflexión sobre uno mismo. Desde el gobierno destacaron su contribución a la investigación científica nacional y el desarrollo universal sobre la vida. Él, entre otras tantas y tantas cosas, para uno que no es un biólogo, no es un entendido y es difícil entender, comprender la densidad de su aporte, quedan también aportes sencillos, como hacía, por ejemplo, Nicanor Parra, que tenía una poesía y una cosa intelectual muy potente, pero también tenía los artefactos, que eran de simple comprensión. Y no olvidaré nunca haber leído hace un tiempo, yo y lo releí, los derechos humanos, los nuevos derechos humanos que planteaba Maturana. ¿Sabe cuál es el uno que puso él ahí? El derecho a equivocarse. Que lejos está muchas veces en las consideraciones que nosotros de encontrar que uno se puede equivocar. Pero él tenía una casi obsesión del otro, el otro, respetar al otro como un otro. Y esa construcción de otros iba construyendo esta sociedad en el lenguaje, en las formas de actuar de las personas, nuevas realidades. Un hombre fabuloso, un hombre de una profundidad humana como se ve rara vez. Así que el respeto a él, a su familia y a su obra. Nos vamos a la mesa de conversación. Chile y el cobre. Tanto que hablar porque además estamos viviendo un día particularmente, bueno, como los últimos, particularmente dinámico en la alza del precio del cobre. Algunos se preguntarán si viene un nuevo superciclo como el del 2004 al 2014. Otra 4.30 me parece la libra en la bolsa de metales de Londres. Pero eso es el cobre, sus transacciones y su futuro. Pero en Chile, en el Congreso Nacional, hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, tendrá que pasar al Senado, leyes o marcos regulatorios para la explotación del cobre en nuestro país. Tiene que ver con el royalty minero que se ha aprobado en una de las fases, en uno de los... Joaquín Villarino, que es presidente del Consejo Minero. Joaquín, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, pues bueno, este primer trámite legislativo, ¿qué opinión le merece al Consejo Minero, que congrega a las empresas mineras privadas que les tocaría directamente un aumento en los impuestos? Bueno, también representamos a Codelco. Codelco, tiene razón, sí. Pero Codelco minero también pagará impuestos, Codelco también, me imagino, por ser público. Sí, pero bueno, en el caso de Codelco le paga de un bolsillo al otro bolsillo, claro, porque el Estado lo vuelve a capitalizar. Es un mal proyecto, lo hemos dicho desde el inicio de la tramitación del mismo, y es un mal proyecto porque técnicamente está mal estructurado, porque además en sus últimas modificaciones empeoró aún más, estableciendo una carga tributaria que prácticamente duplica la que es normal ver en ninguna legislación, que los tributos se multipliquen prácticamente por 2 y menos para un solo sector productivo. Grava un mismo hecho que ya está grabado con otro royalty en el país, por lo tanto es redundante porque no deroga el impuesto específico, que también es un tipo de royalty y así fue establecido desde sus orígenes.
Además, en las últimas indicaciones que se le introdujeron, se hizo extensivo, además del cobre y al litio, a todas las sustancias minerales concesibles. Y eso sin haber dedicado una hora al estudio de los efectos que puede tener un tributo de esta naturaleza en la explotación de recursos tan distintos al cobre como es el caso del hierro, el oro, la plata, el molibdeno, etc. Los efectos que puede producir en esos mercados que tienen comportamientos muy distintos al del cobre se desconocen por los legisladores y no han tenido el tiempo para mirarlo. Me está diciendo, Joaquín, que los legisladores que hoy día votan no se han tomado el tiempo para medir o para conversar o dialogar con los distintos agentes de la sociedad que tienen vínculo con la minería. ¿No conocen los efectos que puede tener un royalty como esto? ¿Y cuáles son los efectos, a juicio de ustedes? No, respecto de otras sustancias definitivamente no los conocen, y respecto del cobre han tenido una mirada extremadamente parcial, y respecto del litio, además, le aplican la misma normativa que le están aplicando al cobre cuando tiene un régimen distinto. La gran explotación del litio en Chile está sujeta a contratos directos entre las empresas que explotan el litio y Corfo, y pagan hoy día un régimen, y tienen un régimen de royalty o regalía distinto al que tiene el cobre. Por lo tanto, tampoco se han analizado los efectos que tiene la explotación del litio. En general, nos ha parecido, y lo hemos dicho desde el principio, una legislación que se ha hecho muy rápido, que no se ha consultado a expertos, que no se ha mirado el efecto verdadero que puede tener en el mercado. Pero háganle que existiendo tasas o cargas tributarias en el mundo, en los diversos distritos mineros con los que competimos, en torno al 40%, que es donde está hoy día Chile, se incremente a más de un 75 hasta un 82% dependiendo el precio. Joaquín, no parece razonable. Sí. ¿Qué actividad económica subsiste con cargas tributarias en torno al 80%, digamos, de recursos naturales y de cualquier otra naturaleza? Joaquín Villarino, los precios que paga el royalty también tienen una relación con el precio que se está transando. No es el mismo precio si vale 1, vale 5, vale 10, ¿no es cierto? Hay un escalonamiento. Pero saquemos la foto de hoy. El dólar, el cobre está a 4,3. Pongámosle $4 la libra. ¿Cuánto paga, qué porcentaje paga hoy con el precio de hoy y cuánto pagaría con el precio de hoy si es que se aprueba definitivamente el royalty que se quiere poner? La categoría que es 27% sobre sus utilidades. Adicionalmente, si usted es un inversionista extranjero, que es lo que ocurre en la gran minería del cobre privada, usted paga un impuesto adicional que tiene una tasa del 35%. Adicionalmente, paga un impuesto específico que es un royalty que fue establecido el año 2005 y modificado el año 2010 bajo el primer gobierno del presidente Piñera a propósito de la reconstrucción, que tiene una tasa variable que va entre el 5 y el 14% del margen operacional. ¿Y esto qué significa? Que a la medida que ese margen aumenta, fundamentalmente porque hay mejores precios del cobre, la tasa va evolucionando del 5 hasta el 14%. ¿Okay? Por lo tanto, hoy día, si usted le suma al 35% de impuesto adicional para cualquier extranjero, un 8 o un 9, que es lo que están pagando en promedio las grandes compañías, porque el precio ha subido a prácticamente 4,5, nos encontramos que estamos en tasas en torno al 42-43%. Lo que ocurre es si se aprueba el royalty que hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprueba en definitiva, usted va a agregar a ese 40-42% otro 40% adicional para quedar en 82%. ¿Okay? Como no se deroga el impuesto específico y ese es variable dependiendo del margen operacional, algunas empresas pueden quedar en 78, 77 y otras van a quedar en 82. Eso es lo que va a ocurrir en la práctica. Eso nos deja absolutamente fuera de mercado, no es comparativa esa carga tributaria con ninguna parte del mundo. Ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo existe una estructura de royalty como la que se ha propuesto aquí. A este nivel de Hay en algunos países algo parecido al royalty a las ventas del 3%, que es el proyecto original, pero lo que hoy se ha aprobado no existe en ninguna parte del mundo. A ver, ¿cuánto paga hoy? Porque el precio es internacional, es un commodity, por lo tanto el cobre peruano, el cobre australiano, ¿cuánto cobran en esos países para entender distintas realidades? ¿Cuánto les cobra el Estado a los productores allí? En el caso peruano está en torno al 40-41%, en el caso mexicano cifras parecidas. En el caso australiano es un poco más alta y puede estar en torno al 45%. Tiene distintos distritos Australia, en algunos casos puede llegar al 47%,
pero estamos en torno al 40, digamos. No es lo único que hay que mirar, además. Pero nadie tiene 70, nadie tiene 80%. Es absolutamente desproporcionado. No tiene ningún sentido, digamos. Y cuando se declara con total liviandad que esto no tiene ningún efecto en las inversiones, sencillamente es desconocer cómo funcionan los mercados globales, como es el caso de los commodities. Hay cobre en Chile, es verdad, pero también hay cobre en Perú, hay cobre en Australia, hay cobre en Canadá, en Estados Unidos. En África está lleno de distritos que no se han podido explotar, entre otras cosas, por cargas tributarias que eran desproporcionadas, hoy día las han ido ajustando. Pero lo que tiene Chile y que se compara con distritos como Australia, Canadá, Estados Unidos, sencillamente los prácticamente duplica. Y ese es un efecto, los efectos derivados de eso son bastante evidentes. Joaquín, la gran cantidad o varias empresas grandotas, además que operan en todo el mundo, que trabajan en el cobre, explotan y procesan cobre aquí en Chile, frente a una carga tributaria como la que eventualmente podría fijarse, ¿cuál cree usted que sería la...? Reacciones de corto, de mediano y de largo, digamos. Las reacciones de corto son evidentemente de incredulidad y de preocupación. Chile ha sido en las últimas 4 o 5 décadas un distrito tremendamente serio, evaluado como los distritos más atractivos para invertir. Y eso ha permitido que Chile incrementara su producción en las últimas 2 décadas desde 1.600.000 toneladas a 5.700.000, 5.800.000 toneladas de cobre fino, básicamente de la mano de la industria privada. La industria pública, Codelco, ha mantenido su inversión en más de 1 década y media, su producción, y todo el incremento ha venido de la mano del sector privado. Por lo tanto, existe bastante incredulidad y ya se está viendo en informes de analistas internacionales, como el caso de Berkeley o de Bloomberg, que han señalado que esto va a significar una baja en el atractivo para invertir en Chile. A esta preocupación en el mediano plazo significa una reevaluación de muchas inversiones que se tienen en cartera, porque comprenderás que con cargas tributarias del 80% el negocio no se torna en muy rentable para llevarse a cabo en Chile. Y en el largo plazo, definitivamente se terminan por postergar inversiones mientras se vean cuáles son las decisiones definitivas que va tomando Joaquín, el país cuando vea los efectos. Joaquín, hay casos de países africanos en que se incrementaron en periodos de alto de precio, de subidas de precio, dramáticamente los impuestos. Al poco tiempo cayeron, como ocurrió después del superciclo en Chile, y tuvieron que ajustar rápidamente esas leyes, perdieron periodos de inversión importantes y no pudieron aprovechar los periodos de buenos precios. Parte de los impulsores de un nuevo royalty sostienen que las empresas, sobre todo las extranjeras, vienen acá y no dejan un aporte significativo, sobre todo cuando hay alzas de precios, en fin, esa es parte de la crítica que ustedes y yo todos hemos leído y escuchado. ¿Cuál fue el aporte real que hicieron las empresas extranjeras que vienen aquí a trabajar al cobre en ese superciclo, cuando se ganó muchísima plata en el cobre? ¿Cuál fue el aporte que hicieron al fisco chileno? Y si sienten que podrían, en un eventual segundo superciclo, que algunos sostienen que se podría producir ahora, aunque más corto, no sé, si es que creen que podrían hacer un esfuerzo mayor que el que hicieron en el anterior superciclo. ¿Cuál es la visión? Sí, una muy buena pregunta, Matías. Mira, durante los últimos 20 años, la minería chilena, al contrario de lo que se dice, ha pagado un impuesto de aproximadamente 46.000 millones de dólares, y en el mismo periodo ha retirado utilidades por 91.000 millones de dólares. Es decir, del total de flujos que ha generado la industria, este es otro ejercicio, en los últimos 5 años, y esto es para no quedarse solo en el pago de impuestos, la industria minera ha retirado solo el 16% de los flujos. El 84% restante, a propósito de qué es lo que queda en Chile, ha ido a pagar impuestos, ha ido a pagar remuneraciones, ha ido a pagar proveedores y ha sido reinversión. Por lo tanto, no es verdad, y es uno de los pilares que se ha esgrimido para este nuevo royalty, que la minería se lleva todo y no deja nada. Deja en los últimos 5 años prácticamente el 84% y en los últimos 20 años el 80% de los flujos que genera. Mirar a la minería solo por lo que deja a través de un impuesto, de un royalty, es muy mezquino. Hay que mirar cuál es la actividad que se genera. El último informe de Cochilco señala que por cada $100 que se genera en la industria minera, hay $78 adicionales que se generan en la economía. Por lo tanto, esto es una industria que aporta y que deja mucho, además de haberse comprometido y haber desarrollado infinitas políticas
con las comunidades en las cuales se inserta. Es decir, hay una cadena de generación de valor muy importante de la mano de esta industria en el país, y no solo hay que mirarla por lo que paga impuestos. Joaquín Villarino, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Matías. Que esté muy bien. Gracias a los televidentes por la paciencia de escuchar sobre el Royal. No, un tema interesantísimo. El cobre nos interesa a todos los chilenos, qué es lo que va a pasar a futuro, en fin. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Gracias, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y qué interesante la oportunidad de poder conversar con lo que ocurre, puede ocurrir. Y esa mirada probablemente es más interesante porque nos habla de futuro en un contexto donde hay muchas cosas que están discutiéndose y vamos a tener un espacio de discusión de ese y tantos otros temas en la Convención Constituyente. Se ha elegido, o han elegido los fiscales a un líder, a un presidente de su asociación nacional de fiscales, me refiero a su experiencia, no solamente como fiscal, que lleva varios años. Francisco Bravo es segunda vez que asume este cargo y en un momento bastante histórico para ellos. Francisco Bravo está con nosotros por ahí y le damos la bienvenida y agradecemos este contacto. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre es interesante saber de los fiscales, cómo están operando, qué es lo que está pasando, qué necesidades tienen. Son muy criticados muchas veces porque, en fin, por tantos y tantos temas. Pero me interesó más la mirada de el por qué usted explica o por qué se motiva el gremio a ponerle a usted a la cabeza del gremio en un año donde vienen discusiones requete contra importantes. ¿Qué debiéramos esperar en la discusión constitucional para el Ministerio Público y la acción en particular de los fiscales? Bueno, Matías, a ver, en la primera parte de la pregunta que tiene que ver por qué los fiscales deciden por esta opción a la presidencia de la Asociación Nacional de Fiscales, yo creo que tiene que ver precisamente con que, bueno, tenemos una experiencia en las labores gremiales. Yo fui cofundador de la asociación y el primer presidente, como usted señaló, en 2007. Pero además tiene que ver, creo yo, con que nosotros hemos planteado la necesidad de que el Ministerio Público y el gremio de los fiscales participe activamente en la Convención Constitucional en lo que en nuestro trabajo respecta, naturalmente, ¿no? Nosotros creemos que es necesario robustecer la autonomía del Ministerio Público. Robustecer, ¿sabe que no estoy escuchando, Francisco, no lo estoy escuchando el 100%? Me parece que dijo robustecer la autonomía del Ministerio Público. Eso sí, lo escuché bien. Sí, claro, robustecer la autonomía del Ministerio Público, robustecer el Ministerio Público en sí mismo. Creo que en un Estado de Derecho es importante tener una fiscalía que le dé garantías a todos en orden a poder investigar con profundidad, con acuciosidad y con objetividad los hechos constitutivos de delito. ¿Me puede dar un ejemplo, Francisco, para entender los que no estamos todo el día insertos en su acción? ¿Qué es lo que es en concreto robustecer la autonomía? ¿Qué autonomías les hacen falta para poder operar de la mejor manera? A ver, el Ministerio Público es un órgano autónomo, es un órgano independiente, para que se entienda en un lenguaje más simple, en el orden de la persecución penal. Cuando hablo de robustecer la autonomía, hablo de que hay ciertas brechas que han sido cuestionadas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político, que dice relación particularmente con las elecciones de las autoridades del Ministerio Público. Esto no tiene que ver con una persona en particular, tiene que ver con un sistema de elección. En la elección de los fiscales regionales, por ejemplo, participa activamente el Poder Judicial, las Cortes de Apelaciones, los plenos de las Cortes de Apelaciones. Ahí hay cuestionamientos académicos en el sentido de que las Cortes de Apelaciones son parte del sistema procesal penal, claro, directo o indirectamente, ¿no? Porque ellos son los que deciden los conflictos jurisdiccionales. Y nosotros somos intervinientes y sujetos procesales en el mismo proceso penal. Por otra parte, respecto a la elección del fiscal nacional, hay una participación que también opera en el caso de los ministros de la Corte Suprema, es decir, participa por una parte el Pleno de la Corte Suprema, luego participa el presidente de la República y luego participa el Senado. Esa composición tripartita de participación en la elección del fiscal nacional ha tenido cuestionamientos desde el punto de vista de la eventual injerencia política en la nominación. Perdón, esto Francisco, que usted nos narra,
no es privativo de los fiscales. Esta generación de autoridades ocurre también en el Poder Judicial y en otros órganos del Estado. ¿Francisco? Así es. Así es, ¿no? Así es. Y eso ha tenido varios cuestionamientos en el último tiempo. No sé si me escuchan. Sí, ha tenido cuestionamientos en el último tiempo porque, y de hecho, carreras al interior del Poder Judicial y las nominaciones en las Cortes o en los Tribunales Superiores de Justicia debería ser entregado a un Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que una figura similar podría operar respecto de las nominaciones de los fiscales, del fiscal nacional y también incluso de los fiscales regionales. Y en eso el énfasis del gremio tiene que ver también con que idealmente los fiscales regionales y el fiscal nacional pudieran tener obviamente una experiencia operativa dentro del Ministerio Público, que es un giro bastante particular y probablemente nos ha faltado a la institución y al gremio poder explicar de mejor manera cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol en el sistema de persecución penal. A ver, usted ha indicado que este gremio va a operar, no es que sean candidatos a constituyentes, o sea, no van a estar entre los miembros, pero sí van a estar como, lo voy a poner, como un órgano de apoyo, por lo menos desde las ideas. ¿Cómo se van a organizar ustedes para dar a conocer a quienes en ese momento estén diseñando la Constitución su punto de vista? ¿Cómo van a operar internamente y cómo van a dar a conocer su punto de vista para que no parezca que están presionando, por ejemplo? No, la idea es plantear nuestro punto de vista y en ese sentido ya está definido un camino que vamos a seguir. Vamos a llamar a una asamblea extraordinaria a todos los asociados de la asociación. Nosotros somos 755 fiscales, de los cuales cerca de 700 están asociados. Tenemos un alto nivel de asociatividad. Vamos a hacer una convocatoria amplia para que participe todo aquel que quiera participar. Vamos a generar subcomisiones guiadas por un constitucionalista y por un profesor de Derecho Procesal Penal del más alto nivel, que van a guiar las discusiones de las subcomisiones. Luego esto va a ir a un plenario que va a aprobar estas conclusiones o reflexiones que hagan los fiscales, y de ahí se va a emitir un documento redactado por estos profesores a fin de que tengamos una presentación seria de alto nivel académico para luego entregarlo a los convencionales que sean elegidos el próximo fin de semana. Perfecto. Francisco, en virtud de la escasez del tiempo, también me interesaría, dado que usted reasume algo que hace muchos años ya estuvo a la cabeza de este gremio, ¿con qué se encuentra usted ahora? Con este nuevo Ministerio Público, con el de hoy, que muchas veces lo critican, de que la gente no es que no confíe porque sean gente no confiable, sino que no confían porque a veces o no tienen medios o no llegan, o muchas veces usted habrá escuchado la crítica, van los nuevos datos, su caso queda archivado. Entonces la gente dice, bueno, ¿y para qué? Si no se investigan la cantidad de delitos que están ocurriendo hoy día. ¿Por qué ocurre eso? Y si le parece que es una crítica que tiene asidero. A ver, me parece que es atendible la crítica, pero yo lo pondría a la siguiente perspectiva del punto de vista del gremio. Mire, yo le voy a poner dos datos que me parece relevante poder poner sobre la mesa. Nosotros somos 755 fiscales, tenemos un ingreso anual aproximadamente de 1.400.000 causas. Si usted saca un promedio bruto, estamos hablando de 1.800 causas por fiscal. 755 fiscales. El estudio de la Universidad Católica de Valparaíso del año 2000, antes del 2000 naturalmente, de la Escuela de Ingeniería, estableció que lo ideal fuera que cada fiscal tuviera aproximadamente 1.000 causas, o sea, prácticamente la mitad de lo que tiene. Claro. E idealmente tuviera un abogado asistente cada fiscal. En la práctica lo que tiene cada fiscal es medio abogado asistente. Es decir, claramente hay un déficit importante desde el punto de vista del personal, y la capacidad instalada del Ministerio Público hoy no da abasto porque el sistema está congestionado, el sistema está viviendo una situación de estrés. Hay un dato que aportó la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que relevó la Asociación de Magistrados no hace mucho tiempo, porque el sistema procesal penal, para ponerse al día con lo que ha ocurrido, además con la pandemia, necesita prácticamente 2 años, con refuerzos naturalmente logísticos y de personal. Un segundo dato que le puedo entregar. El año 2000 se inició la reforma procesal penal. Se han dictado sucesivas leyes. Le voy a mencionar solo 2. La ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Esa ley aumentó importantemente los ingresos a la Fiscalía
pero no estuvo aparejada de una mayor dotación de fiscales ni de funcionarios. Un segundo ejemplo, la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, que entregó a la Fiscalía la persecución penal de los delitos de los adolescentes, rebajando la edad a los 14. Tremendo aumento, solamente hubo 20 fiscales más. Es decir, aquí se van dictando mucho, y nosotros respetamos, digamos, la facultad con legisladores y legisladores del Poder Ejecutivo, del Poder como de iniciativa y del Poder también pero no legislativo. Se adjuntan los recursos necesarios. Pero tenemos... Exactamente. Entonces, nosotros tenemos la mejor voluntad para investigar. Hay causas de derechos humanos que el fiscal nacional, digamos, ha relevado que es necesario profundizar esas investigaciones, otras reabrirlas. Y bueno, ahí también tenemos 8.000 causas. Usted, 8.000 causas. Entra ese tema, qué bueno, fiscal Bravo. El fiscal nacional ha pedido que se reabran y ha sido parte del alegato que mucha de la gente o miembros de la clase política han hecho, que después del 18 de octubre del 19 se cerraron sin mayor resolución muchos casos que se archivaron. Esos casos archivados que pide reabrir el fiscal nacional, ¿se cerraron porque no había mérito, no había más que investigar o porque no tuvieron recursos para investigar? Yo creo que, es bastante compleja la respuesta, digamos, porque esto es una serie de factores. En primer lugar, el país y el Ministerio Público no estaba preparado para recibir un aumento tan exponencial de causas, de un 400% en relación con violencia institucional. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional tiene 10 personas que no solamente se dedican, digamos, tiene también encargado los problemas de violencia de género y delitos sexuales. La Fiscalía Nacional y el Ministerio Público se encontró con una situación que era nueva del punto de vista de la investigación penal, nueva en el sentido de que aumentaron exponencialmente este tipo de delitos, básicamente los apremios ilegítimos, algunos casos particulares. Estamos hablando, le insisto, de un 400% de aumento en ese solo tipo de delito, sin perjuicio del aumento en otro ámbito de delitos también. Ese tipo de delitos debe ser investigado no solamente por una obligación o mandato constitucional, legal, sino también por compromiso fiscal nacional. En consecuencia, lo que hace el fiscal nacional es, naturalmente, hacerse cargo de esas obligaciones internacionales. Hay que investigar con la debida diligencia ese tipo de casos. Pero para eso necesitamos recursos, necesitamos personal especializado. Se aplican metodologías especiales en ese tipo de investigación. En el caso de los apremios... Pero usted da garantía de que el Ministerio Público, Francisco, solamente por recursos escasos se cerraron algunas de estas causas. No hay aquí, por así decirlo, denegación no es denegación exactamente, de justicia, pero no hay negligencia de algunos fiscales o del Ministerio Público de investigar más a fondo acusaciones de violación de los derechos humanos. No, mire, no, yo eso, Matías, no descarto categóricamente. O sea, los fiscales tenemos la mejor voluntad de investigar este tipo de causas y otro tipo de causas, ¿ya? Pero aquí nos encontramos con un fenómeno nuevo. Mire, le voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Muchos de estos causas que llegaban e ingresaban en el Ministerio Público eran catalogadas o caratuladas, por ejemplo, como lesiones. Entonces, cuando uno preguntaba cuántas causas hay en relación con violencia institucional producto del estallido social, no había mucha claridad, porque como no estábamos preparados para recibir y catalogar ese tipo de causas y tipificarlas adecuadamente, ingresaban por el delito común, lesiones, amenaza, etc. Entonces, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional tuvo que hacer un trabajo prácticamente a mano, caso a caso, para ir viendo y relevando la información, levantando la información. Y ahí se llega a la cifra de aproximadamente 8.500 causas. Entonces, en esa indagatoria, en esa investigación, se fue vislumbrando que es institucional. Y eso se fue descubriendo también que muchas causas habían sido archivadas porque el patrón o los criterios de actuación respecto de ese tipo de casos, sin la consideración, le insisto, que fueran delitos de violencia institucional o en el marco de una violencia institucional, se seguía el camino común y el protocolo común de actuación. En muchos casos no había imputado conocido, que es el gran problema de investigar una causa, que no hay imputado conocido. Entonces, claro, se hacían diligencias comunes, instrucciones particulares, y luego un tiempo no prosperaban esas indagaciones y se cerraban. Después de que la Unidad de Derechos Humanos levanta toda esa información y efectivamente vemos que estos
delito o muchos de estos delitos están vinculados con violencia institucional, bueno, se prenden obviamente las alarmas y se dice, mira, estos no son casos comunes, son casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto, aquí viene entonces la voluntad del fiscal nacional expresada en su cuenta pública y días atrás de crear, por ejemplo, una fiscalía especializada en derechos humanos. Exacto. Bueno, eso habrá que discutirlo, cuál es el mejor modelo, cuál es la mejor forma, pero la voluntad de los fiscales, del gremio de los fiscales adjuntos y también, me imagino, no me cabe duda, con nuestro mandato legal constitucional y con nuestras obligaciones internacionales. Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, agradecemos mucho esta conversación ilustrativa de lo que viene, estaremos atentos y bueno, y éxito en su gestión dirigiendo una institución que es tan importante para el Estado de Derecho chileno y para la convivencia de los chilenos y chilenas. Que esté muy bien, Francisco. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias24horas.cl, que tiene en este momento como noticia principal al menos 7 en 24 horas. Estudio revela un enjambre de tornado que golpeó Concepción y Talcahuano en la región del Biobío. Más detalles de este fenómeno natural en 24horas.cl. Pausa y volvemos. Espérenos un momentito. De regreso vamos a revisar la temperatura de este momento. En Santiago el termómetro indica 11 grados con 3 décimas y está el cielo nublado. Pero para mañana viernes y sábado en esta región deberemos esperar cielo parcial y máximo 20 grados. Esa es la probabilidad. Y para el sábado, que vamos a estar en cuarentena el sábado porque estamos en fase 2, los que nos restamos, hay otros que están en fase 1, estará nublado y 16 grados como máximo. Revisamos otras regiones del país. Pues bien, Porvenir, en el extremo sur de nuestro país, en la región de Magallanes, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 9 grados. Y en Iquique, en la región de Tarapacá, tendremos cielo despejado y máxima probable de 21 grados. El 7 de mayo de 1977, el grupo Eagle, escuchamos, llegó a ser protagonista de la escena musical, que duda cabe, y es clásico de clásicos también, al vender más álbumes que cualquier otra banda en los 70. En los Estados Unidos estamos hablando. El responsable fue su hit, Hotel California. Tema por el cual hay una cantidad enorme de mitos. ¿Qué quieren decir? ¿A qué se referían? Bueno, un tema histórico, un tema además muy bonito. La fama de esta banda llegó con la publicación de Hotel California. Ello le significó un año de permanecer al tope de las preferencias del público, luego de concentrarse un año en el estudio de grabación. El resultado fue la edición de su disco más vendido, sin contar sus grandes éxitos. Con Hotel California vendieron más de 10 millones de copias, además de llevarse Grammy al mejor disco de ese año. Pueden ver, tremenda producción. Esta noche, en Vía Pública, recordamos este hit y nos despedimos. Muy buenas noches y gracias por venir. Welcome to the Hotel California. Lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Giving it up at the Hotel California. Surprise in your eyes, mirrors on the ceiling, the champagne on ice. And she said, we are out good prisoners here of our own device.
in their master chambers, gathered for the feast. They stab it with their stealing knife, but they just can't kill the beast.